1999, el hijo de la revolución. Bienvenidos, insomnes curiosos, a El historiador con insomnio. En este primer episodio de una saga de 5 nos adentramos en los orígenes de uno de los personajes más magnéticos y controvertidos de la historia. Un hombre que fue a la vez hijo iluminado y sepulturero de una era. Su nombre es un arquetipo: Napoleón Bonaparte. La pregunta que ronda su figura es un eco persistente: cómo un joven marginal, sin riqueza ni conexiones poderosas, logró domeñar el torrente más violento de la modernidad, la Revolución Francesa, para luego cabalgarlo hasta la cumbre absoluta del poder. Su trayectoria es un relámpago que ilumina y quema. Hoy nos centramos en sus primeros 30 años. No en el emperador, sino en el oficial hambriento de gloria. No en el conquistador de Europa, sino en el forastero que necesitó conquistar primero su propio destino. Esta es la historia de la forja, de la piedra bruta que a golpe de talento, oportunismo y una voluntad férrea se transformó en la espada más afilada de su siglo. Nuestro viaje comienza en una isla de perfumes agrestes y carácter indómito: Córcega, agosto de 1769. En Ajaccio, una ciudad de callejones estrechos y rivalidades familiares eternas, nace Napoleone Bonaparte. Es el segundo de 8 hijos de una familia que vive en una incómoda frontera social. Son nobles, sí, pero de una nobleza tan antigua como empobrecida. Su padre, Carlo María Bonaparte, es un abogado hábil en el arte de la supervivencia y el ascenso. Un hombre que recorre los salones y antecámaras buscando favores, becas, cualquier rendija por la que colar a sus hijos en un mundo mejor. Su madre, María Leticia Ramolino, es de otra pasta: austera, severa, increíblemente resistente. De ella, Napoleón heredará no los rasgos, sino el temple, una capacidad estoica para soportar el dolor, el frío, la fatiga y la adversidad, una disciplina espartana que aplicará a sí mismo y a sus ejércitos. La infancia de Napoleón es salvaje y libre entre las montañas y calas de la isla, pero está teñida por el conflicto político. Córcega acaba de ser vendida por la República de Génova a Francia. El sentimiento independentista, encarnado por el carismático Pasquale Paoli, late con fuerza. El joven Napoleón respira este aire de rebelión y orgullo patrio. En su primera escuela, dirigida por religiosos en Ajaccio, ya destaca por su carácter combativo y su amor por las matemáticas, un reino de certezas en un mundo inestable. La gran fractura llega a los 9 años. Su padre, habiendo apostado finalmente por la soberanía francesa, consigue una beca real para 2 de sus hijos. Napoleón es enviado al continente, a la escuela militar de Brienne-le-Château. Este viaje lo marcará para siempre, convirtiéndolo en un exiliado perpetuo. En Brienne, el niño corso de acento cerrado y nombre extraño es un bicho raro. Los hijos de la aristocracia francesa lo hostigan sin piedad. Napoleón reacciona construyendo una fortaleza interior. Se vuelve taciturno, orgulloso, desconfiado. Encuentra refugio en los libros y en los mapas. Devora las vidas paralelas de Plutarco, soñando con las gestas de Alejandro y César. Estudia geografía con una obsesión minuciosa, memorizando ríos, montañas y pasos de los Alpes de Alemania, de Italia. Las matemáticas, y en particular la geometría, le ofrecen un lenguaje puro de estrategia. Es un estudiante aplicado pero no brillante en todo, destaca en lo que le interesa y desprecia lo demás. Su informe de Brienne lo pinta: carácter reservado y aplicado, preferencia por la soledad, altivo, extremadamente de sí mismo, ambicioso. A los 14 años, su dominio de las matemáticas le vale el ingreso en la École Royale Militaire de París. El contraste es brutal, de la austera vida provincial al lujo frívolo y corrupto de la capital. Él, el becario pobre, observa con una mezcla de envidia y profundo desprecio a los jóvenes nobles que derrochan fortunas. Se sumerge aún más en el estudio. Completa el curso de artillería, el más exigente, en un solo año, en lugar de los 2 o 3 habituales. Se gradúa como subteniente de artillería, el arma de los intelectuales militares, la que requiere cálculo, precisión y visión espacial. Tenía 16 años. El informe final es premonitorio: será un excelente oficial de marina. Un error de transcripción o de intuición. Será, sobre todo, un maestro de la tierra. Los años siguientes son de una paciencia ardiente. Guarniciones en provincias: Valence, Auxonne, Dijon. Son años de lectura voraz y de formación autodidacta. No solo lee tratados de táctica y fortificación, devora a Rousseau y de él absorbe ideas sobre la voluntad general y el contrato social que luego aplicará de manera singular. Lee a Voltaire, a Montesquieu, estudia historia de las instituciones.
Escribe ensayos, borradores de novelas históricas melancólicas, notas sobre la felicidad. Es un romántico a la fuerza, un soñador con los pies en el barro de los cuarteles. Observa la pobreza de las tropas, la ineptitud de muchos oficiales aristócratas, la desconexión entre el ejército y la nación. Cuando estalla la revolución en 1789, Napoleón la ve primero con ojos corsos. Es la oportunidad para que Paoli logre la independencia. Toma largas licencias y vuelve a Córcega, involucrándose en la política local. Pero pronto choca con Paoli, que desconfía de esta familia que ha colaborado con los franceses. La ruptura es total. En 1793, los Bonapartes son declarados traidores y deben huir a toda prisa de la isla, perdiendo casi todas sus propiedades. Este desarraigo final es crucial. Napoleón comprende que su patria ahora es Francia, o más bien, la gran oportunidad que Francia representa. La revolución, que ha guillotinado al rey y a miles de nobles, ha purgado también al cuerpo de oficiales. Los ascensos ya no dependen del linaje, sino del mérito y la lealtad a la República. Es el campo perfecto para un joven ambicioso, inteligente y sin ataduras. Su talento explosivo se manifiesta en el sitio de Tolón en diciembre de 1793. La ciudad, en manos de realistas, se ha entregado a una flota anglo-española. El asedio republicano está estancado. Napoleón, ahora capitán, llega como inspector de artillería. Con una mirada fría de ingeniero, diagnostica el problema. Para tomar Tolón hay que expulsar a la flota. Para expulsar a la flota hay que controlar la altura desde la que se domina la rada, la colina del Leguillet. Convence a sus superiores que desconfían de este oficial joven y enérgico. Dirige personalmente la toma de la posición clave bajo un fuego infernal. Su valor es físico, temerario. Cuando la colina cae, los cañones franceses apuntan a los buques británicos. La flota se retira. Tolón es recuperada para la República. El efecto es instantáneo. Con 24 años es ascendido a general de brigada. Es una estrella que nace, pero en el París del terror revolucionario las estrellas pueden apagarse de un tajo de guillotina. Tras la caída de Robespierre en julio de 1794, sus conexiones jacobinas lo llevan a un breve arresto. Es liberado, pero queda en la reserva, un general sin mando. La paciencia, de nuevo. Su oportunidad resurge en octubre de 1795, cuando una insurrección realista amenaza con derribar la Convención Nacional. Paul Barras, un poderoso miembro del directorio, recuerda al artillero de Tolón. Le encarga la defensa. Napoleón desplaza cañones para barrer las calles que conducen al Palacio de las Tuilerías. La famosa descarga de metralla del 13 de Vendimiario dispersa a los insurgentes. Salva al régimen. La recompensa es el mando del Ejército del Interior. Es un puesto político administrativo, pero le da visibilidad y contactos. Conoce a Josephine de Beauharnais, una elegante criolla viuda del terror, con la que se casará en 1796, uniendo su destino a los salones influyentes del directorio. Sin embargo, él anhela el mando en una frontera, la gloria de una campaña. El directorio, incómodo con su popularidad, se la concede. Lo nombran comandante del ejército de Italia. Lo que ocurre entre 1796 y 1797 es un cataclismo militar que reescribe las reglas de la guerra. El ejército de Italia que recibe es un espectro. Hombres desarrapados, descalzos, hambrientos, sin disciplina y sin paga. Su primer acto de genio es retórico y psicológico. Les habla con una franqueza electrizante, prometiendo no patria abstracta, sino gloria concreta y botín. Os llevaré a las llanuras más fértiles del mundo. Y cumple. Abandona la guerra de asedio lenta del siglo XVIII. Impone una guerra de movimiento, de velocidad y concentración sorpresiva. Divide a sus enemigos, austriacos y piamonteses, forzando a Cerdeña a una paz por separado. Luego se lanza contra los austriacos. Sus victorias son lecciones de táctica, en Montenotte, en Mondovi, en Lodi. Lodi es un punto de inflexión. Para forzar el cruce de un puente bajo fuego cruzado, Napoleón lidera un asalto personal. La acción, magnificada en sus boletines, crea la leyenda del Pequeño Cabo, el general que comparte el peligro con sus soldados. Esa leyenda se solidifica en el puente de Arcole, donde, en medio del caos, toma un estandarte y avanza, cayendo al agua en el intento, pero forjando una imagen imborrable. Sus tropas, que ahora comen bien y obtienen botín, le adoran. Es más, se identifican con él. Son el ejército de la revolución y él es su encarnación victoriosa.
Napoleón actúa como un príncipe independiente, saquea obras de arte y tesoros italianos para financiar su guerra y enviar oro a París, manteniendo a flote al corrupto directorio. Funda repúblicas satélite, la República Cisalpina, la República Ligur, exportando los ideales revolucionarios a punta de bayoneta. Cuando regresa a París en 1797, es recibido como un héroe de la antigüedad. Los políticos lo temen, necesitan alejarlo de nuevo. Así nace la expedición a Egipto en 1798. Es una empresa a medio camino entre la geopolítica, la ciencia y el sueño romántico. Herir a Inglaterra amenazando su joya, la India. Establecer una colonia francesa y cubrirse con la gloria de los conquistadores antiguos. Napoleón zarpa con una flota, un ejército y una comisión de sabios, matemáticos, químicos, arqueólogos, dibujantes. Es la primera expedición militar científica moderna. La campaña es un caleidoscopio de contrastes. El genio táctico brilla en la batalla de las pirámides, donde sus cuadros de infantería destrozan a la carga de la caballería mameluca. 40 siglos os contemplan, proclama, conectando su hazaña con la eternidad de los faraones. Pero el desastre llega por mar. Horatio Nelson encuentra y destruye la flota francesa anclada en la bahía de Abukir. Napoleón y su ejército quedan atrapados en África. Se convierte entonces en un administrador ilustrado, gobernando el Cairo, introduciendo reformas, organizando el Institut d'Égypte, donde sus sabios estudian la historia natural, la lengua y los monumentos del país. Es en este contexto donde se descubre la piedra de Rosetta. Sin embargo, la cara oscura emerge pronto. La toma de Jaffa termina con la ejecución sumaria de miles de prisioneros otomanos, un acto de brutalidad calculada para aterrorizar al enemigo. La peste asola a sus tropas. La imagen de Napoleón visitando a los apestados en un hospital, tocándolos, es otro gesto hábil para la posteridad, mostrando un valor sobrehumano. La campaña militar se estanca en el asedio de la fortaleza de San Juan de Acre, defendida ferozmente por los británicos y el gobernador otomano Ahmed al-Jazr. Tras meses de fracasos y una epidemia creciente, ordena una retirada penosa de vuelta a Egipto. Allí logra una última victoria aplastante sobre un ejército otomano desembarcado en Abukir. Pero las noticias de Europa son desastrosas. Una nueva coalición ha derrotado a los ejércitos franceses en Italia y Alemania. El directorio se hunde en el descrédito. Napoleón ve la clarividencia del poder. Abandona su ejército en Egipto, una decisión que sus enemigos siempre usarán contra él, y emprende el peligroso regreso a través del Mediterráneo, esquivando a la Royal Navy. Su llegada a Francia en octubre de 1799 es el regreso del Salvador. La opinión pública, hastiada del caos político y las derrotas, solo ve al general invicto, al héroe de Oriente. Los políticos, divididos y temerosos, buscan un sable. El director Sieyès, teórico de la Constitución, cree haber encontrado en Napoleón la fuerza militar dócil que necesita para su golpe de Estado. Es un error de cálculo monumental. Napoleón no es un sable, es una espada con voluntad propia. Conspira con su hermano Luciano, presidente del Consejo de los 500, y con el maestro de las intrigas, Talleyrand. El plan se ejecuta los días 18 y 19 de Brumario del año Eitz. El primer día, el Consejo de Ancianos, amedrentado o convencido, vota trasladar las asambleas a Saint-Cloud, fuera de París, y nombra a Napoleón comandante de la fuerza local. Todo parece controlado, pero al día siguiente, en el Orangerie del Palacio de Saint-Cloud, el plan se desmorona. Los diputados del Consejo de los 500, más jóvenes y revolucionarios, sospechan la trama y se rebelan. Cuando Napoleón entra en su cámara sin la debida autorización, es recibido por una marejada de indignación. Abajo el dictador. Fuera el tirano. ¿Quieres violar la Constitución? Lo abofetean, lo zarandean, lo rodean. Napoleón, pálido y tartamudeando, es escoltado fuera, casi en estado de shock. El golpe está al borde del fracaso total. Es entonces cuando su hermano Luciano, desde la presidencia de la Cámara, ejecuta el golpe dentro del golpe. Sale al exterior y se dirige a las tropas. Ciudadanos soldados, os declaro que la mayoría del Consejo está en este momento bajo el terror de unos puñaleros que amenazan la libertad. A vosotros corresponde liberarlos. La palabra mágica puñaleros justifica la acción militar. El general Murat ordena: ciudadanos, echad a toda esa gente. Los granaderos, al son de los tambores, irrumpen en la Orangerie y desalojan a los diputados que huyen por las ventanas.
Al anochecer, un resto simbólico y amedrentado de los dos consejos vota el fin del directorio y establece un nuevo gobierno provisional, el consulado. Se nombran tres cónsules. El primero, el que lleva el poder real, es Napoleón Bonaparte. Tiene 30 años. La revolución, que se alimentó de sueños de libertad e igualdad, ha terminado con un golpe de estado militar. Pero no es un simple retorno al despotismo. Napoleón se presenta como el heredero necesario, el hombre que salvará las conquistas esenciales de la revolución del caos y la corrupción. Promete cerrar el romance de la revolución y comenzar su historia. El periodo del gobierno de las asambleas, de los debates interminables y la inestabilidad crónica ha concluido. Comienza la era de la eficacia, el orden y la voluntad única. El hijo de la revolución se ha convertido en su padre autoritario. El prodigio ha alcanzado el poder supremo. Pero, ¿qué hará con él? ¿Logrará la paz que anuncia o su insaciable ambición lo llevará a guerras mayores? ¿Será el gran administrador o el conquistador eterno? El telón cae en este momento de tensión creativa. La historia de Napoleón Bonaparte, el hombre de Estado, está a punto de comenzar. Continuaremos en la próxima entrega aquí en El Historiador con Insomnio. Les esperamos para la parte 2, La Corona de Hierro. Hasta entonces, que la historia les acompañe en sus vigilias. Bienvenidos de nuevo, insomnes de la historia, a El Historiador con Insomnio. En nuestro episodio anterior fuimos testigos de un momento fundacional. Un joven general corso, Napoleón Bonaparte, aprovechando el caos del directorio, ejecutaba el golpe de Estado del 18 de Brumario y se erigía como primer cónsul de la República Francesa. La escena final nos lo mostraba saliendo del atolladero de Saint-Cloud, empapado por la lluvia y la adrenalina del fracaso momentáneo, solo para que su hermano Luciano, con una mentira calculada, movilizara a los granaderos y disolviera a la fuerza la asamblea rebelde. El poder, al fin, estaba en sus manos. Pero ese poder, recién arrancado de las garras de la política revolucionaria, era tan frágil como el vidrio. La pregunta que hoy abordamos es monumental. ¿Cómo transforma un militar, un hombre cuya vida ha sido mapas, marchas y metralla, ese botín inestable en una autoridad sólida, duradera y transformadora? Los próximos 5 años son la respuesta. Esta no es la historia de un conquistador en el campo de batalla, sino de un arquitecto frente al plano de una nación en ruinas. Es la crónica de cómo Napoleón, el hijo de la revolución, se convirtió en su albacea y finalmente en su emperador. Bienvenidos al Consulado, el laboratorio donde se forjó el Estado moderno francés y con él gran parte del mundo contemporáneo. La Francia que hereda Napoleón en noviembre de 1799 es un cuerpo enfermo, convulso y exhausto. La revolución, tras una década de esperanzas sublimes y terrores innombrables, ha dejado una herencia envenenada, una economía arruinada por la hiperinflación de los assignats, una administración pública corrupta y desorganizada, una sociedad profundamente dividida entre vencedores y vencidos, y una guerra exterior que, aunque momentáneamente contenida, amenaza con reiniciarse en cualquier momento. En el interior, la llama de la contrarrevolución no se ha apagado. En la región occidental de la Vandea y Bretaña, la Chouannerie, una rebelión monárquica y católica, sigue librando una guerra de guerrillas feroz, alimentada por el rechazo a la leva forzosa y la persecución religiosa. Napoleón comprende con frialdad de estratega que para construir algo perdurable, primero debe garantizar la paz interior. Actúa con una combinación de realismo despiadado y astucia política que se convertirá en su sello. A los rebeldes vandeanos les ofrece no una rendición incondicional, sino una paz honrosa. Negocia personalmente con sus líderes, promete el fin del reclutamiento abusivo y, de manera crucial, anuncia que resolverá la cuestión religiosa. Simultáneamente, despliega columnas militares móviles y eficaces, dirigidas por generales implacables como Brune, para aplastar sin piedad a los irreductibles. La pacificación es rápida y efectiva. Pero Napoleón sabe que el orden no puede depender siempre del ejército. Para institucionalizar la seguridad, crea la Guardia Nacional, una milicia ciudadana reorganizada y puesta bajo control central, y fortalece hasta niveles nunca vistos el aparato policial, confiándoselo al genial y amoral Joseph Fouché, un antiguo terrorista jacobino, que ahora sirve al orden con la misma frialdad con la que antes servía al terror. Con el país sometido a una calma tensa, Napoleón se vuelca en la titánica tarea de la reconstrucción institucional. Su gran genio aquí no es el de inventor, sino el de sintetizador y ejecutor.
Se rodea de los mejores técnicos de la época, sin importar su pasado político. Financieros como Gaudin, administradores como Chaptal, químicos como Berthollet, diplomáticos como Talleyrand. Son hombres de talento, pragmáticos, hambrientos de orden y eficacia. Bajo su impulso incansable, Francia se convierte en un gigantesco taller de reformas. La primera y más urgente es la financiera. La bancarrota es el cáncer que carcome al Estado. Napoleón, aconsejado por Gaudin, crea en 1800 el Banco de Francia. No es solo un banco, es la piedra angular de un nuevo sistema. Establece una moneda fuerte y estable, el franco germinal, respaldado por metálico, que acaba de un plumazo con la pesadilla inflacionaria de los assignats. La confianza regresa, el crédito se reanuda, la economía comienza a respirar. Es un acto de magia económica que le granjea el apoyo decisivo de la burguesía, la clase que más había sufrido con la inestabilidad. Estos notables, comerciantes, banqueros, propietarios, ven en él al hombre que garantiza la propiedad, el contrato y el beneficio. Se convierten en la base social de su régimen. Paralelamente, emprende la obra legal que llevará su nombre a la eternidad, el Código Civil Napoleónico, promulgado finalmente en 1804 tras intensos debates en los que él participó activamente. Napoleón no era un jurista, pero tenía una mente clara y un objetivo preciso: crear un cuerpo legal único, claro, accesible, que reemplazara el mosaico caótico de leyes consuetudinarias, reales y revolucionarias. El código es una síntesis monumental. Consagra los principios irrenunciables de 1789: igualdad ante la ley, libertad individual, propiedad privada inviolable, secularización del Estado y libertad de conciencia. Pero también es profundamente conservador en lo social. Refuerza el poder del padre de familia, somete a la mujer a la autoridad del marido y relega a los trabajadores a una estricta subordinación en el ámbito laboral. Es, en esencia, la revolución burguesa petrificada en ley. Su impacto fue y sigue siendo colosal. Se exportó, impuso o inspiró legislaciones en toda Europa y América Latina, convirtiéndose en uno de los pilares del derecho continental moderno. Es quizás la contribución más perdurable de Napoleón a la historia mundial. Otra herida abierta era la religiosa. La revolución había confiscado los bienes de la iglesia, perseguido a los sacerdotes y tratado de erradicar el catolicismo. El resultado era una Francia dividida entre un clero clandestino y leal a Roma y un campesinado mayoritariamente devoto y resentido. Napoleón, personalmente agnóstico, entendía la religión como el cemento de la sociedad. Buscó un arreglo pragmático. Tras duras negociaciones, firmó con el Papa Pío XII el Concordato de 1801. Por él, el catolicismo no era restaurado como religión de Estado, pero se reconocía como la religión de la gran mayoría de los franceses. El Estado se hacía cargo del pago de los obispos y párrocos, pero a cambio se reservaba el derecho de nombrarlos, y la Iglesia renunciaba definitivamente a las propiedades confiscadas. Era un golpe de genio político. Pacificaba a las provincias, integraba al clero en el Estado como un cuerpo funcionarial leal y le arrebataba a los realistas su bandera más poderosa. Napoleón resumió su pensamiento con brutalidad: con este concordato dejaré de hacer de la religión el negocio exclusivo de las mujeres. Me daré un partido en el clero. En el ámbito educativo fundó los liceos, escuelas secundarias estatales, destinadas a formar la nueva élite administrativa y militar del país. Eran la materialización de su principio meritocrático, la carrera abierta al talento. No importaba el origen, si se tenía capacidad y se servía lealmente al Estado, había un camino. Este sistema, centralizado y eficiente, sentó las bases del futuro sistema educativo francés. Así, ladrillo a ladrillo, ley a ley, Napoleón fue levantando un Estado moderno, centralizado, eficiente y secular. Un Estado que, paradójicamente, se concentraba en la voluntad de un solo hombre. La democracia había muerto, pero había nacido la administración. Sin embargo, toda esta obra de arquitecto civil se sostenía sobre un pedestal militar. Napoleón sabía que su legitimidad última, la que le había llevado al poder, era la victoria en el campo de batalla. Para que el consulado fuera incuestionable, necesitaba una paz gloriosa. En la primavera de 1800, mientras sus reformas empezaban a dar sus primeros frutos, reanudó la guerra contra Austria, la potencia que todavía amenazaba desde Italia. La campaña que siguió es un ejemplo de audacia estratégica. En lugar del ataque frontal, decidió repetir la hazaña de Aníbal.
Cruzar los Alpes por el paso del Gran San Bernardo con un ejército de 40.000 hombres, arrastrando cañones desmontados a través de la nieve. El 14 de junio, en las llanuras de Marengo, en el Piamonte, se encontró con los austriacos. La batalla fue un desastre al borde del abismo. Por la tarde, los franceses retrocedían en desorden. Napoleón, sin embargo, mantuvo la calma, confiando en la llegada del cuerpo de refuerzos del general de Sykes. Cuando éste apareció, lanzó un contraataque desesperado que, en el último minuto, convirtió la derrota en una victoria resonante. De Sykes murió en la acción, convirtiéndose en un mártir útil. Napoleón, con su habilidad propagandística habitual, transformó Marengo en una victoria planeada y decisiva. Fue su salvación política. Austria, desmoralizada, firmó la paz. Inglaterra, aislada y cansada de la guerra, accedió a negociar. En marzo de 1882 se firmó la paz de Amiens. Europa, por primera vez en una década, respiraba. A Napoleón lo aclamaron como el pacificador universal. El Senado, agradecido y dócil, le otorgó el consulado vitalicio. Era un paso evidente hacia la monarquía. Pinturas y estatuas lo mostraban ahora como un estadista romano, un padre de la patria. Pero la paz de Amiens era un espejismo, una tregua incómoda entre dos gigantes que no se fiaban el uno del otro. Inglaterra veía con pánico cómo Napoleón no desmontaba su máquina de guerra y expandía su influencia por toda Europa. Anexionaba el Piamonte, intervenía en Suiza, reorganizaba Alemania. Para los británicos no era un pacificador, sino un tirano expansionista. Napoleón, por su parte, consideraba a Inglaterra una potencia mercantil egoísta que financiaba a sus enemigos y se negaba a reconocer la preeminencia francesa en el continente. La paz se resquebrajaba día a día. En este clima de tensión creciente reapareció la amenaza más antigua, los realistas borbónicos. Desde Londres, el intrigante Georges Cadoudal, líder Chuan, planeó una conspiración para secuestrar o asesinar al primer cónsul y precipitar una restauración. La policía de Fouché desarticuló la trama, pero Napoleón, presa de una cólera fría y una paranoia justificada, decidió que era el momento de dar un golpe definitivo. Quería ahogar en sangre, como dijo, las esperanzas de los Borbones. La oportunidad llegó con el duque de Enghien, un joven príncipe de la casa de Condé, pariente lejano de los Borbones, que vivía exiliado en el margen neutral del ducado de Baden, cerca de la frontera francesa. No había pruebas de su implicación en la conspiración de Cadoudal, pero era un símbolo, un Borbón. En la noche del 14 de marzo de 1084, un pelotón de dragones franceses violó la soberanía de Baden, irrumpió en la casa del duque y lo secuestró. 3 días después, tras un simulacro de juicio militar en el foso del castillo de Vincennes, fue ejecutado. Europa se estremeció de horror. El anciano general Moreau, rival de Napoleón, comentó: «Esto es peor que un crimen, es una falta». Pero el mensaje de Napoleón era cristalino y terrible. La revolución era irreversible, y él era su dueño y su escudo. La línea de sangre real valía menos que la razón de Estado. El camino hacia el trono imperial estaba literalmente despejado de pretendientes. Y así, el 2 de diciembre de 1804, en una ceremonia de una fastuosidad calculada para emular a Carlomagno y los Césares, Napoleón se coronó emperador de los franceses en la Catedral de Notre-Dame de París. Todo en ese acto fue simbólico y deliberado. Hizo venir al Papa Pío VI desde Roma, no para que lo coronara, sino para que estuviera presente, legitimando con su presencia, pero no con su acción. En el momento culminante, cuando el pontífice se disponía a colocar la corona, Napoleón la tomó de sus manos y ante los ojos del mundo se la colocó él mismo sobre la cabeza. Luego, coronó a la emperatriz Josefina. El mensaje era tan poderoso como el trueno. Su autoridad no venía de Dios, ni de la tradición, ni del pueblo. Venía de sí mismo, de su voluntad, de su gloria y de su fuerza. Era el hombre que se había hecho a sí mismo, culminación de la meritocracia revolucionaria, ahora entronizado como monarca. La Constitución del año de los Wotze lo proclamaba: «El gobierno de la República es confiado a un emperador». La República moría oficialmente, pero sus logros administrativos y legales quedaban intactos, incluso reforzados bajo la nueva corona. Napoleón había logrado la proeza aparentemente imposible: ser a la vez el heredero de la revolución y el fundador de una nueva dinastía. Sin embargo, la corona que acaba de forjarse en el oro del ritual y el hierro de la ejecución de Enghien era pesada, y el sonido de los salvas de honor en los campos elíseos aún no se había disipado cuando llegaron noticias inquietantes.
Inglaterra, escandalizada por el asesinato judicial de un príncipe y alarmada por la coronación imperial, había logrado tejer una nueva y poderosa alianza. Austria, humillada en Marengo, y la Rusia del joven y ambicioso zar Alejandro Peros se unieron a ella. La tercera coalición nacía con un solo objetivo: derrocar al usurpador corso y restaurar el equilibrio europeo. La frágil paz de Amiens se hizo añicos. La guerra, la verdadera patria de Napoleón, volvía a llamar a la puerta del imperio. Pero esta vez las reglas del juego habían cambiado. Ya no era el general Bonaparte, defensor de una república amenazada. Era Napoleón Uprno, emperador, con un trono que defender, una dinastía que cimentar y un nuevo orden continental que imponer. Sus enemigos, desde Londres, Viena y San Petersburgo, miraban con desdén al pequeño corso entronizado. Creían que la púrpura imperial lo habría ablandado, que el arquitecto había olvidado los movimientos del estratega. Se preparaban para una campaña de aniquilación, seguros de su superioridad moral y numérica. Lo que no comprendían es que para Napoleón, la guerra era la única diplomacia verdadera, y que su trono no estaba hecho de terciopelo, sino del mismo acero que había forjado sus victorias. El arquitecto debía volver a ser una vez más el guerrero. El próximo movimiento era suyo. El tablero era toda Europa, y las piezas, ejércitos de cientos de miles de hombres. ¿Podría el genio de Austerlitz y Jena brillar bajo el peso de la corona? ¿O el emperador sería presa de la hybris, del exceso de confianza que precede a la caída? Esto es todo por hoy en El Historiador con Insomnio. En nuestra próxima y trepidante entrega, parte 3, El Estratega 1805-1809. El dueño de Europa, seremos testigos del apogeo del poder militar napoleónico, de las victorias que hicieron temblar a los tronos más antiguos y extendieron el imperio hasta sus límites máximos. No os lo perdáis, porque la partida definitiva, la que lo ganó todo antes de perderlo todo, está a punto de comenzar. Bienvenidos de nuevo, insomnes de la historia, al canal El Historiador con Insomnio. Tras haber sido testigos de cómo un joven corso se coronó a sí mismo emperador de los franceses, ahora nos adentramos en el corazón palpitante de su leyenda. Estos años, desde 1805 hasta 1809, representan la cima absoluta del poder napoleónico, el momento en que su estrella no solo brilla, sino que ciega. Es la era en la que deja de ser un soberano de un país para convertirse en el árbitro de un continente, el dueño de Europa. Pero este dominio no se construye en salones de palacio, sino en campos de batalla que se suceden con una velocidad y una brutalidad asombrosas. Es el triunfo de una máquina de guerra perfecta, engrasada con el genio de su comandante y la temeridad de sus mariscales. Sin embargo, en la mecánica impecable de sus campañas, comenzarán a escucharse los primeros chirridos, los primeros fallos de cálculo que, siendo imperceptibles en el fragor de la victoria, anuncian el principio del fin. Acompañadme a recorrer este apogeo donde cada victoria es un paso más hacia la gloria eterna y al mismo tiempo hacia el precipicio. La escena se abre en 1805. La tercera coalición, formada por Inglaterra, Austria y Rusia, cree tener al usurpador contra las cuerdas. Napoleón, desde el campamento de Boulogne, parece obsesionado con invadir las islas británicas. Pero es un señuelo magistral. En el momento en que el almirante Villeneuve fracasa en distraer a la Royal Navy, Napoleón ejecuta a uno de los movimientos estratégicos más audaces de la historia militar. La Grande Armée, un instrumento de guerra nuevo y letal, abandona la costa del canal y se lanza hacia el este en una serie de marchas forzadas que dejan atónitos a sus enemigos. Su objetivo es el ejército austriaco del general Mack, atrincherado en la ciudad de Ulm. Lo que sigue no es una batalla, sino una obra de ilusionismo estratégico. Napoleón no ataca de frente, envuelve. Sus cuerpos de ejército, actuando con una coordinación sin precedentes, aparecen como fantasmas en las retaguardias y flancos de Mack. En menos de un mes, sin un combate mayor, 60.000 soldados austriacos se rinden. Ulm es una victoria de pura maniobra, un jaque mate en el tablero europeo. Pero la guerra no ha terminado. Los rusos, al mando del joven zar Alejandro Pirner, se unen a los austriacos restantes. Napoleón toma Viena, pero el enemigo, más numeroso, se concentra en Moravia. Allí, en un terreno elegido cuidadosamente por el emperador, se libra la batalla que sellará su fama para siempre: Austerlitz. El 2 de diciembre de 1805, aniversario de su coronación, Napoleón tiende una trampa diabólica. Cede deliberadamente una posición clave, las alturas de Pratzen,
tentando a los aliados a debilitar su centro. Cuando el sol de Austerlitz disipa la niebla matinal, el golpe se desata. El mariscal Soult lidera un asalto masivo al centro aliado que se parte en dos. La batalla se convierte en una carnicería, culminando con la huida desesperada de miles de soldados rusos y austriacos que se ahogan en los lagos helados. Austerlitz no es una victoria, es una sinfonía bélica ejecutada a la perfección. Tras ella, la paz de Presburgo desmantela el milenario Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón es ahora el amo indiscutible de Europa Central. Ha vencido a tres emperadores. Con el este sometido, Napoleón vuelve su mirada hacia el norte. Prusia, que había observado con cobardía y luego con arrogancia, le declara la guerra en 1806, confiando en el legado de Federico el Grande. Es un suicidio. En un solo día, el 14 de octubre de 1806, la máquina de guerra napoleónica aniquila el prestigio militar prusiano en dos batallas gemelas. En Jena, Napoleón aplasta al grueso del ejército. A pocos kilómetros, en Auerstedt, el mariscal Davout, con un solo cuerpo, derrota al ejército principal prusiano, demostrando la aplastante superioridad del sistema de cuerpos franceses. La campaña es un paseo triunfal. Napoleón entra en Berlín y desde la capital del reino vencido lanza su arma económica definitiva contra Inglaterra, el Decreto de Berlín, que establece el bloqueo continental. Es una declaración de guerra a la libra esterlina. Ningún puerto europeo podrá comerciar con las islas británicas. Para hacer cumplir este embargo a escala continental, necesita un control absoluto de Europa. Así, cuando Rusia intenta resistir, Napoleón se dirige hacia el este, hacia las heladas llanuras polacas. Tras una dura campaña invernal, se enfrenta al zar en Friedland el 14 de junio de 1807. Otra victoria decisiva. Sus consecuencias son espectaculares. La paz de Tilsit. Napoleón y Alejandro Pípero se reúnen en una balsa en el río Niemen, como dos emperadores del mundo partiendo la tierra. Rusia se une al bloqueo. Prusia es reducida a un estado tapón humillado. Y entonces Napoleón, en la cúspide de su poder, comienza a jugar a ser Dios. Crea una nueva geografía política, una Europa de reinos satélites gobernados por su familia. Su hermano José es rey de Nápoles, Luis rey de Holanda, Jerónimo rey de Westfalia, su cuñado Murat gran duque de Berg. Es el sistema continental, una Europa unificada bajo la ley francesa y gobernada por la dinastía Bonaparte. Parece la consagración final. Pero el sistema tiene una grieta, los puertos de la península ibérica, por donde se filtra el comercio inglés. Para sellarla, Napoleón comete el error que cambiará el curso de su historia. En 1807, con el pretexto de invadir Portugal, introduce tropas en España, aliada suya pero débil. Luego, con una mezcla de engaño y fuerza bruta, atrae a la familia real española a Bayona y fuerza su abdicación. Coloca en el trono de Madrid a su hermano José. Napoleón cree haber solucionado el problema con la elegancia de un golpe de Estado, pero ha subestimado profundamente la fibra de una nación. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta en una rebelión espontánea y feroz. La represión es brutal, pero la chispa ya ha saltado. Lo que se inicia no es una guerra entre ejércitos, sino un incendio popular. Nace la guerrilla, una guerra de cuchillos, de emboscadas, de terror y de venganza religiosa y patriótica. Los españoles, apoyados por un pequeño pero tenaz ejército británico al mando de un entonces desconocido Arthur Wellesley, convierten la península en una trampa. Los franceses ganan cada batalla campal, Medina de Rioseco, Burgos, Espinosa, pero pierden el control del país. Cada convoy asaltado, cada oficial asesinado en un camino solitario es una sangría constante. Napoleón despreciativamente llama a este conflicto su úlcera española. Y acierta. Es una herida que nunca cicatriza, que drena hombres, dinero y, lo más crucial, el aura de invencibilidad del imperio. Es la primera grieta profunda en la fachada de la máquina perfecta. Esa grieta anima a los antiguos enemigos. En 1809, Austria, creyendo ver la oportunidad, lanza un ataque sorpresa. Es la guerra de la Quinta Coalición. Por primera vez, Napoleón se encuentra en desventaja inicial, y en Aspern-Essling, frente a Viena, sucede lo impensable. Sufre una derrota táctica clara. El archiduque Carlos de Austria logra contener sus ataques y destruir un puente clave sobre el Danubio, obligando a Napoleón a una retirada costosa. El mito de la invencibilidad se resquebraja. Sin embargo, el genio del emperador reside también en su capacidad de recuperación.
6 semanas después, en julio, lanza una operación masiva para cruzar el Danubio y se enfrenta a los austríacos en Wagram. Esta batalla no es un Austerlitz, no hay golpe de genio, sino potencia pura. Es una colosal batalla de desgaste, la mayor hasta la fecha, con más de 300.000 hombres en liza. Tras 2 días de combate feroz y un bombardeo de artillería sin precedentes, Napoleón gana. Pero es una victoria pírrica, comprada con más de 30.000 bajas francesas. Wagram salva al imperio, pero deja a la Grande Armée maltrecha y demuestra que los enemigos han aprendido a pelear. En medio de este panorama de gloria ensangrentada, Napoleón toma una decisión íntima con profundas consecuencias dinásticas. Su esposa, la emperatriz Josefina, no le ha dado un heredero. El futuro del imperio requiere un hijo de sangre. Con una frialdad que conmociona a la corte, anula su matrimonio en enero de 1810. Es un divorcio de Estado, un sacrificio personal en el altar de la perpetuidad. Inmediatamente busca legitimar su dinastía casándose con una princesa de sangre real antigua. La elegida es María Luisa de Austria, hija de su enemigo, el emperador Francisco I. Es la unión calculada del nuevo César con la sangre de los Habsburgo. En 1811 nace un hijo, proclamado rey de Roma. Parece el broche de oro definitivo, una sucesión asegurada, una paz continental forjada por lazos familiares. El sistema napoleónico parece inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie de mármol de este apogeo, el continente comienza a agrietarse. El bloqueo continental estrangula las economías europeas, generando pobreza y resentimiento. Los reinos títeres son odiados por sus súbditos. La úlcera española sigue supurando, atando a cientos de miles de soldados en una guerra sin fin. Y en San Petersburgo, el zar Alejandro Pernod, resentido por las duras condiciones económicas y las ambiciones napoleónicas, comienza a flaquear en su alianza. La máquina de guerra perfecta, dueña de Europa, se enfrenta ahora a un enemigo más escurridizo que cualquier ejército: el descontento generalizado, el naciente nacionalismo y la ley implacable de la sobreextensión imperial. El sol de Austerlitz permanece alto en el cielo, pero en el horizonte se acumulan nubes. Una tormenta se avecina desde las infinitas llanuras del este. Esto es todo por hoy en El Historiador con Insomnio. En nuestro próximo episodio, parte 4, el Ubris, 1812-1814, la caída del Titán, cruzaremos el río Niemen hacia Rusia, donde el invierno y la vastedad esperan para dar la batalla definitiva. La tragedia épica está a punto de alcanzar. Bienvenidos, insomnes de la historia, a un nuevo episodio del Historiador con Insomnio. Tras haber recorrido la cegadora cumbre del poder napoleónico, nos adentramos ahora en el descenso, en la caída desde esas alturas que es tanto más vertiginosa y catastrófica cuanto mayor fue la elevación. Nos encontramos ante el arquetipo de la tragedia griega aplicado a la historia moderna, el momento en que la ibris, la desmesura arrogante que desafía a los dioses y a la razón, atrae sobre sí la némesis, el castigo implacable. Los años que vamos a narrar, desde la primavera de un funesto año hasta la primavera de su ocaso, constituyen la derrota más estruendosa de la era moderna, el desmoronamiento de un coloso cuyo eco aún retumba en nuestro imaginario. Esta es la crónica de cómo un hombre que creyó poder dominar no solo ejércitos, sino también la geografía, el clima y la voluntad de pueblos enteros, se estrelló contra los límites mismos de lo posible. Es la historia de un viaje al abismo, de un regreso de espectros y del principio del fin de una era. El germen de la catástrofe se incubó en la quietud gélida de las relaciones con el Este. La alianza forjada entre el emperador de los franceses y el zar de todas las Rusias sobre una balsa en el río Niemen se había convertido, con el paso de los años, en una frágil corteza de hielo sobre aguas de desconfianza mutua. El sistema del bloqueo continental, diseñado para estrangular económicamente a la orgullosa Albión, suponía un martirio para la nobleza y los comerciantes rusos, quienes veían pudrirse sus granos y empobrecerse sus arcas, mientras el zar Alejandro, presionado por su corte y movido por un creciente misticismo nacional, comenzaba a deslizarse hacia la desobediencia. La apertura de puertos rusos al comercio británico fue la grieta que Napoleón interpretó no como un acto de pragmatismo, sino como una afrenta personal y una amenaza existencial a todo el edificio de su imperio continental. No podía, no quería tolerarlo. En su mente, solo una demostración de fuerza abrumadora, un golpe tan rápido y definitivo como los de Austerlitz o Jena, podría devolver al coloso del norte a la obediencia.
Así concibió una empresa de una escala monstruosa, sin precedentes en la memoria de Europa. La movilización de un ejército tan vasto que parecía extraído de un relato épico, una fuerza conglomerada que reunía bajo las águilas imperiales no solo a franceses, sino a polacos anhelantes de independencia, italianos, alemanes de la Confederación del Rin, holandeses, croatas, suizos. Era la personificación armada y multilingüe del imperio napoleónico, una torre de Babel militar que avanzaría hacia el este para imponer una vez más la voluntad de un solo hombre. El cruce del río Niemen marcó el tránsito no solo geográfico, sino simbólico, hacia un territorio donde las reglas conocidas de la guerra se desvanecerían. Napoleón esperaba, anhelaba, la gran batalla de aniquilación. Soñaba con una nueva Austerlitz en las llanuras de Lituania que obligara al zar a firmar una paz humillante. Pero Rusia no era Europa central. Los generales del zar, primero el metódico Barclay de Tolly y después el anciano y astuto príncipe Kutuzov, comprendieron que enfrentar a aquella máquina en una confrontación abierta era un suicidio. Adoptaron, por tanto, una estrategia desesperada, profundamente cruel e infinitamente sabia: la estrategia del vacío, de la tierra quemada. No hubo ejércitos que cercar, capitales que tomar, líneas de suministro que cortar en el sentido tradicional. En su lugar, el invasor se adentró en un paisaje fantasma. Pueblos y graneros ardían antes de su llegada. Los cultivos eran destruidos, el ganado desplazado o sacrificado. La propia inmensidad del territorio se convirtió en un arma. La grande armée avanzaba como un navío en un océano de espacio y silencio, consumiendo sus propias reservas, alargando sus líneas de comunicación hasta la extenuación. El verano, con sus tormentas de polvo y sus enfermedades, diezmó a las tropas no por la bala, sino por la disentería, el tifus y la simple fatiga. La victoria, esa amante fiel de Napoleón, se le escurría entre los dedos como agua. Cada paso hacia el interior de Rusia era un paso más en una trampa que se cerraba lentamente, una trampa cuyo mecanismo no era el acero, sino la distancia y la desesperación. La batalla tan anhelada, cuando por fin se materializó ante las puertas de Moscú, tuvo el sabor amargo de un espejismo. En los campos abiertos cerca del pueblo de Borodino, las dos fuerzas colisionaron en un encuentro de una ferocidad primigenia, un choque que parecía más propio de épocas antiguas que de la guerra de movimientos napoleónica. No hubo envolventes geniales ni maniobras fulgurantes. Fue un combate frontal brutal, de desgaste, un inmenso duelo de artillería e infantería, donde la tierra se empapó de sangre hasta embarrar los botines. Al caer la noche, el campo quedó en manos francesas, pero el ejército ruso, aunque sangrado, se retiró con su cohesión y su voluntad de lucha intactas. No fue una derrota para ellos, fue un sacrificio calculado. Fue, para Napoleón, una victoria sin júbilo, una conquista hueca que le costó la flor de su veterana infantería. La carretera a Moscú quedó abierta, pero el camino a la paz real estaba más cerrado que nunca. La entrada en Moscú, la antigua capital de los zares, debió ser el momento culminante, la palanca final para forzar la sumisión del zar. En lugar de ello, se transformó en el escenario de una pesadilla surrealista. La ciudad, en su majestuosa extensión, estaba desierta. Sus habitantes, salvo los pillos y los desposeídos, la habían abandonado. Napoleón instaló su cuartel general en el Kremlin, esperando las negociaciones. Lo que llegó, en cambio, fueron las llamas. Incendios, iniciados según todas las fuentes por orden del gobernador Rostopchín y avivados por el caos y el saqueo, estallaron por toda la ciudad. Durante días, Moscú fue una pira gigantesca, sus palacios de madera y sus almacenes repletos de provisiones consumidos por un fuego que iluminó el cielo con un resplandor siniestro. Napoleón, atrapado en el corazón de ese infierno, contempló desde las alturas cómo el premio por el que había sacrificado a su ejército se convertía en cenizas. Y aún esperó, con una terquedad que rayaba en el delirio, a que desde San Petersburgo llegara un mensaje de capitulación. Solo recibió el silencio helado del zar Alejandro, un silencio más elocuente y poderoso que cualquier ejército. El invierno, ese aliado eterno de Rusia, comenzó a mostrar sus primeros dientes. Finalmente, tras una espera que fue un lujo mortal, llegó la orden de retirada. Fue la admisión de una derrota estratégica total. Lo que siguió superó en horror a cualquier batalla. La gran retirada se convirtió en una epopeya de sufrimiento que marcó para siempre la memoria europea. No fue una retirada militar, sino la desintegración lenta y atroz de un organismo gigantesco.
El invierno ruso, precoz y de una crudeza excepcional, cayó sobre la columna con una furia bíblica. La disciplina, ese cemento del ejército napoleónico, se quebró bajo el peso del hambre, el frío y el pánico. Los caballos sin forraje caían por millares, abandonando la artillería y los carromatos. Los hombres, vestidos con harapos de seda y pieles robadas, se convertían en estatuas de hielo en medio del camino. Los cosacos, jinetes fantasmas surgidos de la niebla, hostigaban sin piedad los flancos y la retaguardia, capturando a los rezagados en una cacería constante. Los puentes sobre ríos crecidos eran campos de batalla caóticos donde el orden cedía ante el instinto de supervivencia. El hambre llevó a actos de una bestialidad inconcebible. La retirada se transformó en una procesión de espectros Koiné, una marcha de la muerte donde el único objetivo era poner un pie delante del otro. Cuando los restos de lo que había sido el ejército más poderoso del mundo volvieron a cruzar el Niemen, la transformación era de una monstruosidad absoluta. De la multitud que había partido con brío meses atrás, solo regresó una horda de moribundos, famélicos, mutilados por el frío, arrastrándose hacia un occidente que ya no los reconocía. La Grande Armée había dejado de existir. Su aniquilación no fue obra de un general, sino de un país, de una estrategia y de un cielo despiadado. La noticia de la catástrofe resonó por Europa como un campanazo de liberación. Fue la señal que todos los reinos humillados, todas las patrias sojuzgadas habían estado esperando. Prusia, que había mascullado su resentimiento desde Jena, dio un vuelco espectacular. No solo su rey, sino su pueblo, inflamado por filósofos y poetas nacionalistas, se levantó en una guerra de liberación que transformó un conflicto dinástico en una cruzada popular. Austria, hasta entonces vacilante, vio la oportunidad de restablecer su prestigio y se unió a la coalición. Suecia, bajo un príncipe francés renegado, Bernadotte, volvió sus armas contra su antiguo comandante. Los estados alemanes, donde la semilla del nacionalismo plantada por la misma ocupación francesa había germinado, se sublevaron. Inglaterra, desde su inexpugnable isla, abrió de par en par sus arcas para financiar esta nueva y poderosa sexta coalición. Europa entera, unida por un odio común y una esperanza renovada, se volvió contra el hombre que la había dominado. Napoleón, de regreso a París, realizó un esfuerzo titánico, casi sobrenatural. Levantó nuevos ejércitos, pero eran muchachos imberbes, apresuradamente entrenados, sin la fibra de los grognards desaparecidos en las estepas. Aún así, con ellos libró una campaña en Alemania que fue un canto del cisne de su genio táctico, con destellos de brillantez en Dresde. Pero la masa de sus enemigos era ya un océano. El punto de quiebre llegó en la llanura de Leipzig, en un enfrentamiento colosal que la historia recordaría como la Batalla de las Naciones. Durante 3 días, tropas de una docena de pueblos se enfrentaron en un combate caótico y monumental. La traición de sus aliados sajones, que cambiaron de bando en plena batalla, simbolizó de manera perfecta cómo su sistema de alianzas forzadas se desintegraba. Derrotado, tuvo que emprender la retirada hacia las fronteras de Francia, viendo cómo su imperio europeo, construido con tanto esfuerzo, se desmoronaba como un castillo de naipes. La última campaña, la defensa de Francia en sí misma, fue quizás la más brillante desde el punto de vista militar y la más trágica desde el punto de vista humano. Con un ejército reducido y extenuado frente a oleadas de invasores que convergían desde todos los puntos cardinales, Napoleón desplegó una serie de maniobras y golpes audaces que evocaron a sus primeros años en Italia. Ganó combates, sorprendió a cuerpos enemigos aislados, mostró que el genio del estratega permanecía intacto. Pero eran victorias tácticas en una guerra estratégica perdida. Eran los espasmos de un gigante herido de muerte. Los aliados, sabiéndolo, evitaron el enfrentamiento directo con él y avanzaron imparables hacia el corazón político, París. Cuando la capital cayó, la realidad se impuso de la manera más cruda. Sus propios mariscales, cansados de una guerra sin fin, le hicieron entender que la resistencia era inútil. En el palacio de Fontainebleau, rodeado por la gloria pasada de los reyes de Francia, firmó su abdicación. La escena de su despedida a los restos de su guardia imperial es una de las más conmovedoras y teatrales de la historia. Abrazado a la bandera, con la voz quebrada por una emoción rarísima en él, se despidió de aquellos soldados que lo habían seguido hasta los confines del infierno ruso. Adiós, hijos míos, les dijo. Fue el fin.
Los vencedores, mezclando el desprecio con un cauteloso respeto, lo desterraron a la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo, concediéndole un simulacro de soberanía sobre un peñasco. Europa entera exhaló un suspiro colectivo de alivio. El águila imperial había sido derribada, sus garras cortadas. Pero en ese suspiro de alivio había un error de percepción profundo. Porque el águila, en efecto, estaba herida, maltrecha, humillada, pero no muerta. En la estrechez de su nuevo reino insular, el espíritu de Napoleón, ese motor incansable, no se apagó. Observaba, calculaba, analizaba los informes que le llegaban de un continente donde los vencedores, reunidos en el Congreso de Viena, empezaban a disputarse el botín, reavivando las rencillas que él también conocía. En Francia, el regreso de los Borbones, con su corte de emigrados ávidos de revancha y su olvido de las conquistas revolucionarias, generaba un rápido desencanto. La leyenda del emperador, lejos de extinguirse, comenzaba a crecer en el recuerdo, aureolada por la épica de sus victorias y la dignidad trágica de su caída. La semilla del retorno ya estaba plantada en la tierra fértil del descontento y la nostalgia. El invierno de su exilio transcurrió en una calma engañosa, demasiada calma. Era el silencio cargado de electricidad que precede al último relámpago, a la tormenta final y más breve. Esto es todo por hoy en El Historiador con Insomnio, nuestra próxima y última entrega, parte 5. El ocaso, 1815. El último soplido del águila narrará la fuga que conmocionó al mundo, el vuelo del águila hacia París, los 100 días de sueño restaurado y la última, definitiva y eterna danza con el destino en los campos fangosos de Waterloo. No os lo perdáis, porque incluso al borde del abismo final, Napoleón Bonaparte estaba a punto de escribir el capítulo que lo convertiría para siempre en mito. Bienvenidos, insomnes de la historia, al capítulo final de esta épica travesía en El Historiador con Insomnio. Hemos seguido a Napoleón Bonaparte desde las colinas salvajes de Córcega hasta el trono de Carlomagno, desde la cima del sol de Austerlitz hasta el hielo mortal de la retirada de Rusia y desde el ocaso forzado en Fontainebleau hasta el pequeño reino de juguete en la isla de Elba. Pero la historia, cuando se trata de titanes, no conoce finales tranquilos. Lo que vamos a narrar ahora no es simplemente el epílogo de una vida, sino el crisol en el que el hombre de carne y hueso se transfigura en leyenda eterna. Son los años en los que la acción desesperada, la derrota definitiva, el cautiverio amargo y una muerte lejana forjan paradójicamente la imagen más poderosa y duradera de Napoleón. Este no es el final, es el nacimiento del mito. Acompañadme en este último viaje del último soplo del águila a su vuelo inmortal en la memoria del mundo. La escena se abre en un paisaje de engañosa calma. En Viena, los monarcas y diplomáticos de Europa, creyendo haber encerrado para siempre al genio de la guerra, se entregan a la ardua tarea de borrar su huella del mapa continental, repartiéndose territorios y restaurando dinastías con una alegría miope. En París, el rey Luis XVIII, instalado en las Tuilerías, intenta gobernar una Francia dividida entre el resentimiento de los realistas ultrajados y la nostálgica lealtad de los soldados licenciados y los beneficiarios del imperio. Y en la isla de Elba, Napoleón, soberano de un microscópico estado, observa. Sus ojos, siempre ávidos de detalles, captan cada noticia de descontento en Francia, cada disputa entre los vencedores en Viena. Comprende que su reposo forzado es la única argamasa que mantiene unida a la frágil coalición. Y entonces, en un movimiento que parecía sacado de una novela de aventuras, decide apostarlo todo a una última carta. A finales de febrero de 1815, burlando la vigilancia británica, se embarca en el bergantín Inconstant con un puñado de leales. El regreso del Golfo Juan es el inicio de la empresa más audaz y quijotesca de su vida: reconquistar Francia sin disparar un solo tiro. Lo que sigue es una marcha triunfal que parece obra de la magia. Desembarcando en la playa de Golfe Juan, Napoleón se dirige a sus escasos hombres con una proclama que es un rayo de esperanza. Soldados, venid y colocaos bajo las banderas de vuestro jefe. Su existencia es la vuestra. Luego, en lugar de tomar la ruta directa, elige el peligroso camino de los Alpes, la ruta de Napoleón. En cada aldea, en cada ciudad, la noticia corre como un reguido de pólvora. El emperador ha regresado. Las tropas enviadas para detenerlo, al ver su figura icónica avanzando solo y abriendo su levita gris, rompen filas y se unen a su marcha con gritos de «¡Vive el emperador!».
En Grenoble, las puertas se abren ante él. En Lyon es recibido como un libertador. El régimen borbónico, que parecía sólido, se deshace como azúcar en el agua. El mariscal Ney, que había jurado traer a Napoleón en una jaula de hierro, abraza a su antiguo señor con lágrimas en los ojos. En menos de 3 semanas, sin un combate, Napoleón entra en París, de donde huye un Luis XVIII a toda prisa. Comienzan los 100 días, un periodo febril y onírico en el que Francia revive por un instante el sueño imperial. Napoleón, sabiendo que Europa se alzará de inmediato contra él, intenta gobernar como un monarca constitucional, promete paz y libera a la prensa. Pero es demasiado tarde. El continente entero reunido en Viena lo declara fuera de la ley, un enemigo de la humanidad. Dos grandes ejércitos, el anglo aliado al mando del metódico y tenaz duque de Wellington y el prusiano comandado por el incansable y veterano mariscal Blücher, convergen sobre Bélgica. Napoleón sabe que solo una victoria rápida y aplastante puede salvarlo. Debe dividir a sus enemigos y aniquilarlos por separado, como en sus mejores tiempos. La campaña que conduce al enfrentamiento final comienza con un destello del antiguo genio. Avanza como un rayo hacia Bélgica, y en Ligny inflige una dura derrota a los prusianos de Blücher, pero no es la aniquilación que necesitaba. Confiado en que los prusianos se retiran en desorden, envía al mariscal Grouchy con un cuerpo importante para perseguirlos y evitar que se unan a Wellington. Es su primer y fatal error de apreciación. Mientras, se enfrenta a Wellington, que ha tomado una posición defensiva magistral cerca de la aldea de Waterloo. El 18 de junio de 1815 amanece lluvioso, los campos convertidos en un lodazal. Napoleón, afectado por terribles dolencias, espera horas cruciales para que el terreno se seque y pueda desplegar su artillería. Ese retraso es oro para Wellington. La batalla, cuando estalla, es una carnicería de una intensidad atroz. Las cargas de la caballería francesa, deslumbrantes y temerarias, se estrellan una y otra vez contra los cuadros de infantería británica que se mantienen firmes como rocas. La Guardia Imperial lucha con desesperación heroica por tomar la granja de Hougoumont y la posición de la High Saint. Pero Wellington, el Duque de Hierro, aguanta. Y entonces en el crepúsculo, cuando la victoria pende de un hilo para ambos bandos, se oye el redoble de tambores y los Borwards prusianos en el flanco francés. Blücher, evadiendo astutamente a Grouchy, ha llegado. Es el golpe definitivo. La llegada fresca de los prusianos decide la jornada. La retirada francesa se convierte en desbandada. Napoleón, presa de una amargura infinita, debe huir del campo. Waterloo no es solo una derrota militar, es el fin de un mundo, el último suspiro de la era napoleónica. De regreso a París, la realidad es ineludible. No hay otro ejército que levantar, ni capital que defender. La Cámara de Representantes le da la espalda. Para evitar una guerra civil y una nueva invasión que arrase Francia, abdica por segunda vez a favor de su hijo, el rey de Roma. Pero los aliados no aceptan ficciones. Buscando un destino menos ominoso que caer en manos de los prusianos o los austriacos, Napoleón se dirige a Rochefort con la intención de embarcar hacia Estados Unidos. Pero los puertos están bloqueados por la Royal Navy. Ante la disyuntiva, toma una decisión que busca teñir su rendición de dignidad. Se pone bajo la protección de Inglaterra, escribiendo una célebre carta al príncipe regente. Vengo, como Temístocles, a sentarme al hogar del pueblo británico. Su esperanza de un exilio tranquilo en una finca campestre inglesa se estrella contra la Realpolitik. Los británicos, temiendo que su mera presencia en Europa fuera un foco de perturbación, deciden desterrarlo al lugar más remoto e inaccesible de su imperio, Santa Elena, una isla volcánica perdida en la inmensidad del Atlántico Sur, una roca, según sus propias palabras, de la que sería imposible escapar. El cautiverio en Santa Elena es una lenta agonía de 6 años, una tortura psicológica para un espíritu acostumbrado a mover continentes. Confinado en la residencia de Longwood, una casa húmeda y expuesta a los vientos, bajo la vigilancia obsesiva y mezquina del gobernador Sir Hudson Lowe, un hombre de mentalidad burocrática y suspicaz patológica, Napoleón se consume. Lowe, siguiendo órdenes estrictas, lo somete a humillaciones constantes, reduce su presupuesto, censura su correspondencia, impone restricciones absurdas a sus movimientos. Es una guerra de desgaste contra su moral. Pero es en este yermo donde Napoleón libra su última y más crucial batalla, la batalla por su memoria.
Rodeado de un puñado de fieles, el conde de las Cases, el general Bertrand, el mariscal Montolón, se dedica a dictar sus memorias. Día tras día, reconstruye su vida, justifica sus actos, analiza sus campañas, critica a sus enemigos y pule su leyenda. Transforma su derrota en martirio, su exilio en sacrificio por Francia. Crea la imagen del Prometeo encadenado a una roca por las potencias reaccionarias, el gran modernizador traicionado por la envidia de los reyes. Este relato meticulosamente elaborado será su herencia más poderosa, el antídoto contra el olvido. Su salud, nunca robusta, se deteriora rápidamente en el clima insalubre. Sufre de dolores abdominales atroces, debilidad extrema y episodios que los médicos no aciertan a diagnosticar. El 5 de mayo de 1821, tras semanas de agonía, Napoleón Bonaparte exhala su último aliento. Sus últimas palabras, según sus compañeros, fueron: Francia, el ejército, cabeza del ejército, Josefina. La autopsia realizada por médicos británicos y franceses encontró una úlcera gástrica cancerosa que le había perforado el estómago, extendiéndose al hígado. Sin embargo, la sombra del envenenamiento por arsénico, por el papel pintado de Longwood o por una mano traidora, ha planeado siempre como un misterio romántico, alimentando la teoría del asesinato político y añadiendo un halo de martirio a su final. Su cuerpo fue enterrado con modestia bajo un sauce en un valle de la isla, junto al murmullo de las aguas, como él había pedido. Pero la historia de Napoleón no termina en ese valle solitario. En 1840, bajo el reinado de su sobrino Luis Napoleón, se produce el retorno de las cenizas. En una ceremonia cargada de simbolismo, sus restos son trasladados a Francia y depositados con pompa monumental en el Hôtel des Invalides de París bajo una cúpula de oro. Es la reconciliación oficial de Francia con su pasado más controvertido y glorioso, porque para entonces Napoleón ya había dejado de ser un hombre para convertirse en una idea. La idea del individuo que se hace a sí mismo contra todo pronóstico, la idea del orden y la administración moderna, la idea de la nación en armas, la idea ambivalente de la revolución exportada a bayonetazos. Su código civil seguía siendo la base legal de medio mundo. Sus reformas habían sentado las bases del Estado contemporáneo. Sus guerras terribles y devastadoras habían despertado los nacionalismos que acabarían definiendo el siglo XIX y XX. Había demostrado, para bien y para mal, el poder de una sola voluntad férrea para alterar el curso de la historia. Su sueño de un imperio unificado bajo la ley francesa fracasó, pero en su fracaso forjó la Europa moderna, llena de estados-nación conscientes de su identidad. Y con esto, queridos insomnes, llegamos al final de nuestra vigilia napoleónica. Hemos recorrido juntos el arco completo de una de las trayectorias humanas más descomunales jamás registradas. Desde el historiador con insomnio, espero que este viaje de 5 partes haya satisfecho vuestra curiosidad y os haya hecho reflexionar sobre los lazos entre el genio, el poder, la ambición y el mito. Ahora, me gustaría pasar la palabra a vosotros. ¿Qué otros personajes históricos, figuras que cambiaron el mundo o enigmas del pasado os quitan el sueño y os gustaría que exploráramos en futuras series? Un conquistador como Alejandro Magno o Gengis Khan, una mente renacentista como Leonardo da Vinci, un revolucionario como Lenin o Churchill en la guerra, o quizás un misterio como el de los Templarios o la caída de Roma. Dejad vuestras sugerencias y deseos en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún nuevo viaje a las profundidades de la historia, porque la noche es larga y las historias por contar infinitas. Hasta la próxima vigilia. Buenas noches y que la historia os acompañe.